¿Alguna vez te has preguntado qué es el conocimiento? ¿Cómo se adquiere el conocimiento? ¿Cuáles son las fuentes del conocimiento? ¿Cómo podemos justificar nuestras creencias? ¿Es lo mismo una opinión que un argumento? ¿Cuáles son los límites del conocimiento? De todas estas preguntas se hará cargo la epistemología, en tanto rama de la filosofía que se ocupa precisamente del estudio del conocimiento, el mundo y las creencias. La epistemología buscará entender la naturaleza del conocimiento y cómo podemos llegar a conocer la realidad. De esta manera, algunos de los temas claves en la epistemología incluyen la teoría de la verdad, la justificación de las creencias, la percepción y la experiencia, la razón y la lógica, otra rama de la filosofía, y la relación entre el conocimiento, el mundo y las creencias. Otro punto importante dentro de la epistemología será la emancipación, la autonomía, el pensamiento crítico y la manera en cómo se reproducen ciertos mecanismos de dominación a través de los saberes y del poder. Si quieres saber más acerca de las distintas tradiciones de la epistemología y sus corrientes, quédate a ver este video. Las tradiciones en epistemología se refieren a las diferentes corrientes filosóficas que han influido en la forma en que se entiende y se aborda el conocimiento. Es decir, la forma en la que conocemos el mundo, los objetos, las ideas, los efectos y a los demás. A continuación voy a presentar algunas de las principales tradiciones en epistemología, considerando las tres principales. La primera sería la tradición analítica, que se centra en el análisis ordenado y sistemático de los conceptos y métodos relacionados con el conocimiento. Esta buscará por lo general la objetividad. En segundo lugar, la tradición interpretativa, que destaca la importancia de la experiencia subjetiva, de la interpretación y del contexto en la construcción de conocimiento. Esta por lo general buscará la subjetividad. En tercer lugar, tendremos la tradición crítica, que busca analizar y cuestionar las estructuras de poder y los supuestos subyacentes que influyen en la producción y validación del conocimiento. Buscará la emancipación de los sujetos y de los grupos en general. Cada tradición tiene sus propias suposiciones, métodos y objetivos, y muchas de ellas se superponen o se influyen mutuamente. Siendo así, los invito a analizar cada una de las tres tradiciones epistemológicas principales. Partamos por la tradición analítica. La filosofía analítica es una tradición filosófica que se caracteriza por desentrañar los problemas filosóficos mediante el análisis riguroso de los conceptos, la clarificación de los argumentos y la precisión en el uso del lenguaje. La filosofía analítica se caracterizó por adoptar un método filosófico que permitió un análisis conceptual, que consistía en resolver los problemas centrales de la filosofía a partir de una reflexión objetiva y racional, sistemática y rigurosa, teniendo en cuenta factores como el contexto, las condiciones concretas, problemas y aplicación de los conceptos. La tradición analítica en epistemología se refiere a una corriente filosófica que se centra en el análisis ordenado y sistemático de los conceptos y métodos relacionados con el conocimiento y la justificación. Esta tradición surgió a principios del siglo XX y se caracteriza por, primero, un enfoque en el lenguaje y la lógica. Los epistemólogos analíticos examinan el lenguaje y las estructuras lógicas de los argumentos para clarificar conceptos y eliminar ambigüedades. Lo segundo, el análisis conceptual, porque se busca descomponer conceptos complejos en sus componentes básicos para entender su significado y sus relaciones. 3. Los cuestionamientos de la síntesis a priori. Los analíticos cuestionan la posibilidad de conocimiento sintético a priori, es decir, conocimiento que va más allá de la experiencia. 4. El énfasis en la justificación y evidencia. Se busca evaluar críticamente las razones y evidencias que respaldan nuestras creencias. Y quinto, el rechazo al dogmatismo y el escepticismo radical. Los epistemólogos analíticos buscan encontrar un equilibrio entre la confianza en la razón y la cautela frente a la incertidumbre.
Algunos representantes destacados dentro de la tradición analítica en epistemología son Bertrand Russell, Moore, Ludwig Wittgenstein, Karl Popper, John Rawls, Noam Chomsky o Thomas Kuhn. En síntesis, podemos decir y pensar que la tradición analítica ha traído a la filosofía contemporánea hacia áreas tales como la epistemología, la filosofía del lenguaje, la lógica y la filosofía de la ciencia. Ahora pasemos a la tradición interpretativa, que sería la segunda que vamos a estudiar. En la tradición interpretativa se sustituyen los ideales, las teorías de explicación, predicción y control por las de comprensión, significado y acción. La finalidad es profundizar en nuestro conocimiento y comprensión, respondiendo a una pregunta guía que sería: ¿por qué la vida social se percibe y experimenta tal y como ocurre? La tradición interpretativa en epistemología entonces es una corriente filosófica que se centra en la interpretación y comprensión de los significados y contextos en los que se produce el conocimiento. Esta tradición se opone a la idea de una verdad objetiva y absoluta, y en su lugar destaca la importancia de la perspectiva, la interpretación y la contextualización. Algunas características claves de la tradición interpretativa son: 1. El enfoque en la interpretación, por cuanto busca comprender los significados y contextos en los que se produce el conocimiento. 2. El rechazo al objetivismo. Se cuestiona la idea de una verdad objetiva, absoluta y única. 3. La importancia del contexto, ya que entiende que el conocimiento se comprende en relación con su contexto histórico, cultural y social. 4. Un rol activo del intérprete, puesto que el investigador juega un papel activo en la construcción del significado. Y 5. Poner un énfasis en la comprensión sobre la explicación, ya que se busca comprender más que explicar o construir un significado objetivo. Algunos representantes destacados de la tradición interpretativa son Friedrich Nietzsche, Edmund Husserl, Martin Heidegger, Gadamer, Paul Ricoeur, Michel Foucault, Derrida, Rorty, Sigmund Freud y otros psicoanalistas, por ejemplo, que eso podría estar dividido entre lo interpretativo y la tradición que veremos a continuación, la crítica. Pero sin duda la tradición interpretativa ha sido influenciada en corrientes como, por ejemplo, la hermenéutica como teoría de la interpretación, la fenomenología como estudio de la experiencia subjetiva, el postestructuralismo como crítica a las estructuras y categorías fijas, y el posmodernismo como cuestionamiento de la modernidad y de la razón. Por lo tanto, la tradición interpretativa también ha influido en áreas de la filosofía, tales como la filosofía de las ciencias sociales, en la teoría crítica, en los estudios culturales, en la filosofía de la historia y también en la filosofía del lenguaje. En resumen, la tradición interpretativa en epistemología destaca la importancia de la interpretación, el contexto y la perspectiva en la construcción del conocimiento, cuestionando la idea de una verdad objetiva y absoluta. Finalmente, hablaremos acerca de la tradición crítica en epistemología. Las teorías críticas son maneras de mirar las prácticas, los saberes y arreglos sociales, políticos y culturales que pasan por estructuras, procesos e instituciones solidificados y legitimados para desnaturalizarlos, desenmascararlos y situarse reflexivamente en contextos de poder, de disciplinamiento, control y hegemonía. La tradición crítica en epistemología es una corriente filosófica que va a buscar analizar y cuestionar las estructuras de poder y los supuestos subyacentes que influyen en la producción y validación del conocimiento. Esta tradición se centra en la crítica de la dominación, la opresión y la injusticia, y busca promover la emancipación y la justicia social. Algunas características claves de la tradición crítica son: primero, una crítica hacia el poder y la dominación. Se analiza cómo el poder y la dominación influyen en la producción, validación y reproducción del conocimiento. 2. Un enfoque en la justicia social, puesto que busca promover la justicia social en sí y la emancipación de los grupos oprimidos. 3. El cuestionamiento de la objetividad, ya que la tradición crítica critica justamente la idea de una objetividad neutral y se destaca la importancia de la perspectiva y de la experiencia.
3. Un análisis de la ideología. Se analiza cómo las ideologías y los supuestos subyacentes influyen en la producción, validación, reproducción y totalización del conocimiento. Y 5. Un énfasis en la reflexividad, puesto que busca reflexionar críticamente sobre los propios supuestos y métodos. Algunos representantes de la tradición crítica son Karl Marx, Friedrich Engels, Gramsci, Theodor Adorno, Max Horkheimer, Jürgen Habermas, Michel Foucault, Lyotard y Gilles Deleuze, por decir algunos. Por supuesto que la tradición crítica en la epistemología va a tener influencias en corrientes como el marxismo, la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, el postestructuralismo, el posmodernismo, el feminismo, la teoría queer y los estudios culturales, así como los postcoloniales o decoloniales. Recapitulando entonces, la tradición crítica en epistemología va a buscar analizar y cuestionar las estructuras de poder y todo aquel saber que se dé por naturalizado y va a influir en la producción, en la validación y la reproducción no solo del conocimiento, sino que también de las relaciones de opresión, de poder, de jerarquías sociales, y todo esto con el objetivo de promover la justicia social y precisamente la emancipación o la independencia de ciertos grupos en base a esa dominación. Haciendo una comparativa de las tradiciones que hemos analizado en la analítica, en la interpretativa y la crítica, podemos entender que la tradición analítica tiene un enfoque en el lenguaje y en la lógica. La tradición interpretativa tiene un enfoque en la interpretación y en el contexto, en lo subjetivo. Y la teoría crítica tiene un enfoque en la crítica al poder y a la dominación. A su vez, en la tradición analítica vemos que hay un análisis crítico y sistemático de conceptos y métodos. En la tradición interpretativa hay una importancia en la perspectiva y en la experiencia. Y en la tradición crítica hay un análisis de las estructuras de poder y los supuestos subyacentes. En la tradición analítica vamos a tener una búsqueda de la verdad objetiva. En la tradición interpretativa hay un rechazo a la idea de una verdad objetiva y más bien se busca conocer la experiencia subjetiva. En la tradición crítica lo que va a haber es una búsqueda de justicia social y de la emancipación. Finalmente, en la tradición analítica hay un rechazo al relativismo y a las ambigüedades. En la tradición interpretativa hay un énfasis en la comprensión sobre la explicación. Y en la tradición crítica hay un rechazo a la neutralidad y a la objetividad. ¿Existen algunas similitudes entre las tres? En estas tres tradiciones principales de la epistemología, claro que sí. Confluyen o tienen similitudes, ¿no? En el cuestionamiento de la autoridad y la tradición, en el rechazo al dogmatismo y a la certeza absoluta, en que le dan una importancia en la reflexividad y a la crítica de una u otra forma, en que hay un énfasis en la complejidad y la diversidad, y que hay un reconocimiento de la influencia del contexto y de la historia. ¿Y dónde confluyen? Bueno, la tradición analítica y la tradición crítica comparten justamente un enfoque crítico y sistemático. La tradición interpretativa y la tradición crítica comparten un enfoque en la perspectiva y en la experiencia. Y la tradición analítica con la tradición interpretativa comparten un interés en la comprensión del lenguaje y la comunicación. En conclusión, las tres tradiciones van a compartir un compromiso con la crítica y la reflexividad, pero difieren en su enfoque y objetivos. La tradición analítica va a buscar la verdad objetiva, la interpretativa busca comprender la perspectiva y el contexto, y la crítica busca desmantelar las estructuras de poder y promover la justicia social y la emancipación. Sin embargo, a pesar de existir estas tres tradiciones epistemológicas, también hay algunas otras relevantes, y algunas de ellas pueden considerarse como corrientes dentro de las tradiciones principales. Por ejemplo, el empirismo, que sostiene que el conocimiento se deriva de la experiencia sensorial y la observación. El racionalismo, que afirmaba que el conocimiento se deriva de la razón y la deducción lógica. El idealismo, que sostiene que la realidad es mental o espiritual. El realismo, que afirmaba que la realidad existe independientemente de la percepción humana.
El constructivismo, que sostiene que el conocimiento es construido tanto social como culturalmente. El pragmatismo, que destaca la importancia de la utilidad y la eficacia en la evolución del conocimiento. La fenomenología, que se centra en la experiencia subjetiva y la estructura de la conciencia en la atribución de significados al conocer el mundo. La hermenéutica, que se centra en la interpretación y comprensión de los textos, sujetos y la cultura. El posmodernismo, que cuestiona la idea de una verdad objetiva, absoluta y única, así como la modernidad. El postestructuralismo, que cuestiona las estructuras y categorías fijas en el cómo se conoce el mundo y en la forma de producir saberes. El feminismo, que busca analizar y cuestionar las relaciones de poder y la opresión propias del patriarcado en la producción del conocimiento. Y el postcolonialismo, que busca analizar y cuestionar las relaciones de poder y de opresión en la producción de conocimiento en contextos coloniales y decoloniales y postcoloniales.